La prestigiosa historiadora peruana María Rostorowski dijo: los españoles no estuvieron solos en la conquista. Estuvieron ayudados por una gruesa parte de los soldados indígenas y de los señores indígenas que encontraron la manera de sacudirse del incario. Agregó: no hay que ensalzar los logros, ni siquiera hay necesidad de hacerlo. Con solamente describir lo que ha pasado es suficiente para que la gente comprenda que no tiene por qué despreciar toda una cultura que fue muy brillante. Igual que los romanos, los incas desatendieron sus problemas internos y edificaron bellezas, pero se distinguieron por su inocencia en el campo de la guerra. Los incas dominaron el metal, lo aplicaron con gran maestría en la artesanía, pero no en las armas de combate. La estrategia innata del imperio inca fue la innovación. También eligió la expansión, pero en ese camino desoyó la tecnología militar y la necesidad de pacificar a sus pueblos. Señores, en la presente exposición tendré el placer de explicar la estrategia del imperio inca, que corresponde a la Edad Media y a parte de la Edad Moderna. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? El imperio inca llegó a ser, a fines del siglo XV, el más grande del mundo, con una expansión solo comparable con la del imperio romano. Algunos estiman que su extensión fue de aproximadamente 9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 7 veces la superficie del Perú actual. Comprendía lo que hoy son gran parte de los países Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. El imperio inca abarcó el periodo 1438-1533. Duró 95 años. Antes de la llegada de la etnia inca, dirigida por Manco Cápac, Cusco tenía su población autóctona. Esta se había organizado por ayllus conformados por unas 100 familias descendientes de una pareja y que tenían un nombre propio y estaban al mando de un curaca o cacique. Manco Cápac toma Cusco y viene a ser el primer inca. Hacia 1445 se inicia la expansión de los incas. Su sistema de trabajo fueron el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era el trabajo recíproco de una familia en favor de otra. La Minca fue el trabajo colectivo de las familias a favor del ayllu en su conjunto. La Mita consistía en distintos trabajos realizados por familias de diversos ayllus en favor del Estado. Los campesinos laboraban en los 3 regímenes. El imperio inca se dividió en 4 suyos: Contisuyo, Collasuyo, Antisuyo y Chinchay Suyo. Cada uno estaba comandado por un cápac, quienes formaban el Consejo Supremo. El Tucuy-Ricuy, un alto funcionario que reportaba al inca, controlaba el cumplimiento de los mandatos imperiales en los suyos y en las provincias del imperio. Su economía fue básicamente agrícola. La tierra pertenecía al ayllu, al inca y al sol. Cultivaron la papa, la quinoa y el maíz y criaron la llama y la alpaca. El estiércol de las aves se usó como abono y para el cultivo emplearon la chaquitaya o arado de pie, con un asadón de madera.
Destacaron en arquitectura, artesanía textil, alfarería y escultura. Construyeron la ciudadela de Machu Picchu, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, el Quero, las Sacsayhuasis o Casas de la Virgen del Sol, la ciudadela de Vilcabamba, el templo Coricancha, el complejo arqueológico de Incahuasi, la fortaleza de Sacsayhuamán, las ruinas de Ollantaytambo y el sitio arqueológico de Pisa. El comercio se hacía por trueque y los actores principales del correo imperial fueron los atletas mensajeros llamados chasquis. El imperio se dividió en 3 grupos sociales principales: los nobles, al que pertenecía el Inca, y los funcionarios, sacerdotes y guerreros; los curacas o caciques, quienes se desempeñaban como jueces y jefes militares y eran los encargados de cobrar los impuestos; y los hatun runas, quienes eran los únicos que pagaban tributos al Estado y al curaca, ya sea en producto o trabajo, y que incluía a los campesinos y artesanos. Dentro de los hatun runas, el estrato social más bajo eran los yanaconas, quienes no tenían leyes a su favor y estaban al servicio del Inca y demás nobles. Los incas contaban con un gran ejército, era numeroso y gozaba de una fuerte disciplina. Empleaba la huino o espada inca de madera, la guaraca, la porra, el hacha, la lanza, el arco y la flecha. Su religión fue politeísta. Su dios más importante fue Huiracocha, el dios creador y dios sol. El emperador o inca era considerado descendiente del sol y por esa razón se le trataba como una divinidad. Con la toma de Cusco por los españoles, el imperio inca cae el 15 de noviembre de 1533. Su derrota se debió a 3 factores clave: al ataque de 180 soldados españoles con armas de fuego, a la disputa por el trono de los hermanos Huáscar y Atahualpa y a la rebelión de soldados indígenas contrarios al imperio. Los incas pagaron caro el haber designado en los pueblos sometidos a gobernantes ineficaces, frívolos, abusivos e inmorales. Al respecto, el ensayista Raúl Porras Barrenechea comentó: en realidad, el imperio incaico empezaba a derrumbarse solo. ¿Cómo se explica la estrategia del imperio inca en función de sus 7 elementos, de sus 7 variables esenciales? Veamos una a una. Primer elemento o variable de la estrategia del imperio inca. ¿Quiénes eran los clientes del imperio incaico y cuáles eran sus exigencias? Los clientes más numerosos eran los hatun runas, pero sus exigencias de calidad de vida y justicia fueron rezagadas. Primó la atención de las exigencias de riqueza, poder y comodidad de los nobles. Segunda variable: ¿quiénes eran los competidores del imperio incaico y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? En el campo militar, los rivales de los incas eran los ayllus no ocupados, por ejemplo, los chancas, huancas, chimúes, chachapoyas y cañaris. Sus fortalezas eran bravura guerrera y la disposición a morir. Como debilidades tenían lucha previsible, escaso orden táctico, insuficiente disciplina y a veces inferioridad numérica. En el terreno económico, la intensidad de la rivalidad fue baja y competían con los ayllus no sometidos. La fortaleza de sus rivales se mostraba en los periodos de escasez de algunos productos en el imperio. Sus debilidades eran su desorganización e incipiente tecnología. Tercera variable: el imperio incaico. ¿Qué ventajas desarrolló o creó? La disciplina fue una enorme ventaja competitiva que muchas veces golpeaba la moral de sus rivales.
En lo económico, los incas desarrollaron la ventaja competitiva de productividad superior en el uso del agua y en la explotación de terrenos inclinados. En el campo de la arquitectura fue manifiesta la ventaja de belleza y durabilidad. Cuarta variable. ¿Cuáles eran las formas tradicionales de competir y cuál fue la estrategia del Imperio Inca? En lo bélico, las reglas de juego eran la oportunidad del ataque y la aplicación del principio de la fuerza. La invasión o la rebeldía se emprendía en los momentos de debilidad del rival. En su rol invasor, los incas agotaban la vía pacífica mediante el diálogo y la disuasión haciendo alarde de su fuerza. Y en segunda instancia, combinaban el ataque frontal con el ataque de flanco, ambos basados en el principio de masa. Para ello, una unidad atacaba de frente y otras dos por la retaguardia y por algún punto débil. Para aquietar las rebeliones, ejecutaron la guerra defensiva enriquecida con trampas y alianzas con ayllus vecinos. En el sector económico, las reglas de juego eran la producción para la subsistencia, comprar lo que faltaba y vender el excedente. La estrategia del Imperio Inca fue la innovación de tecnologías de producción, particularmente en el sector agrícola. Quinta variable. ¿Qué inventaron o qué innovaron los incas? Inventaron el quipu como instrumento de almacenamiento de información, los andenes, las formas de trabajo del Aini, la Minca y la Mita, el camino del Inca, los puentes colgantes, los chasquis, los tambos y el uso a la medida de piedras enormes. También inventaron el charqui o carne deshidratada y el chuño a base de papa deshidratada y pelada. El quipu estaba compuesto por cuerdas de lana o algodón provistas de cordones con nudos de colores y diversas longitudes. Los andenes, una real innovación en la hidráulica, eran construcciones de muros de piedra de contención y retención que nivelaban las laderas y las convertían en áreas de cultivo. El camino del Inca era una red de vías de 40.000 kilómetros de extensión que unía los cuatro suyos y comunicaba todo el imperio. En su recorrido contaba con tambos para el descanso, abastecimiento y relevo de los chasquis. Sexta variable. ¿Qué tipo de economías buscaron en el Imperio Inca? Obtuvieron economía de escala explotando el camino del Inca. Esperaron ahorrar vidas en los combates, disuadiendo con su prestigio y el volumen y la organización de su ejército. Consiguieron economías de enfoque en el uso del agua y en la transformación de la tierra a desnivel. Séptima y última variable de la estrategia del Imperio Inca. ¿En qué procesos concentraron sus recursos y esfuerzos los incas? El desarrollo del Imperio Inca se derivó de sus procesos de agricultura, gestión bélica, arquitectura, recaudación y desarrollo cultural. Señores, les sugiero o los invito a abstraerse un poquito y aplicar a su mundo lo que acabo de exponer. En este sentido, me permito dejarles una pregunta. Supongan que en el ingreso a un nuevo mercado se enfrentan a un competidor que tiene una mejor tecnología comercial y además ustedes tienen un problema. Su fuerza de ventas está desunida. ¿Qué harían para que su rentabilidad en ese mercado sea mayor que la de ese competidor? Señores, insisto en que sigan dando sus comentarios. Les agradeceré muchísimo ese esfuerzo. Les comunico que a partir de nuestro próximo video trataremos casos de estrategias correspondientes a la edad
moderno. Vamos a empezar con la estrategia de Tintoretto contra Tiziano, dos artistas, que corresponde a la edad moderna. Señores, siempre tengan presente lo que nos advirtió Jesucristo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo video. Les comunico que a partir de nuestro próximo video trataremos casos de estrategias correspondientes a la edad moderna. Vamos a empezar con la estrategia de Tintoretto contra Tiziano, dos artistas, que corresponde a la edad moderna.